La faringe es un conducto musculomembranoso que se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, recordando así que la sexta vértebra cervical presenta el tubérculo anterior de la apófisis transversa más desarrollado y recibe el nombre de tubérculo carotídeo de Chestnut. Bien, algo muy importante es que la faringe tiene la forma de un embudo, donde su extremo superior se encuentra en la base del cráneo y el extremo inferior a nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical. La faringe va a presentar tres porciones muy importantes, de arriba hacia abajo. La nasofaringe, también conocida como rinofaringe, que se continúa con las fosas nasales. Va a terminar en la trompa auditiva. Recordemos que la trompa auditiva comunica el oído medio con la nasofaringe. De igual manera, vamos a presentar la segunda porción, conocida como bucofaringe y también denominada orofaringe. Se comunica con la boca a través del istmo de la fauce. ¿Qué comunica el istmo de la fauce? La bucofaringe con la boca. Por último tenemos la hipofaringe, o también conocida como laringofaringe, que se va a relacionar anteriormente con la laringe. Recordemos que la laringe se proyecta desde la cuarta vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Bucofaringe e hipofaringe. La nasofaringe va a encontrarse separada de la bucofaringe por medio del velo del paladar, o también conocido como paladar blando. Se suele preguntar, ¿qué músculos constituyen el velo del paladar? Ustedes van a responder, músculo tensor del velo del paladar, músculo elevador del velo del paladar, músculo palatofaringeo, músculo de la úvula, el músculo palatogloso y la fascia de estos músculos, ¿no? Una pregunta curiosa, ¿no? ¿Cómo se encuentra irrigado el velo del paladar? Por cinco arterias muy importantes. Bueno, seis. Por la arteria faringe ascendente, que es rama colateral de la carótida externa, por la arteria palatina ascendente, que es rama de la facial, por la arteria palatina descendente, que es rama de la maxilar interna, por la arteria dorsal de la lengua, que viene a ser rama de la arteria lingual, y por la arteria fenopalatina y del conducto pterigoideo, que son ramas de la arteria maxilar interna, ¿no? ¿Cómo se encuentra inervada la faringe? Por el plexo faríngeo, es decir, por la unión del nervio glosofaríngeo y del nervio vago. Nos pasamos a lo que vienen a ser los músculos. Los músculos de la faringe se dividen o se clasifican según su función, en músculos constrictores y en músculos elevadores. En músculos constrictores tenemos tres muy importantes: el músculo constrictor superior, medio e inferior. El músculo constrictor inferior cubre al medio y el medio va a cubrir al superior. ¿Cuál es su función? De comprimir. El mismo nombre lo está diciendo. ¿Pero qué comprime? Comprime el alimento cuando pasa de la boca hacia la faringe. Además de eso, va a ayudar en la deglución y estrechando el diámetro anteroposterior y transversal de la faringe. Se considera también un músculo constrictor al músculo amidalogloso, un músculo de la lengua, que se origina en la tónsula lingual y se te inserta en la lengua, ¿no? De igual manera tenemos los músculos elevadores, el músculo palatofaringeo, el músculo estilofaringeo. El músculo estilofaringeo tiene un dato muy importante. Eleva la faringe, pero también va a elevar la laringe. De igual manera tenemos el músculo petrofaringeo. Este músculo es inconstante. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a estar presente, cuya función viene a ser elevar y dilatar la faringe. Todos estos músculos van a constituir una fascia, la fascia perifaringe, la cual va a tener una expansión posterior que corresponde a las tónsilas, perdón, al tabique sagital,
una expansión lateral que va a ser el ala estilo faringe. Bien, además de eso, presentamos la mucosa de la faringe, ¿no? Donde se llega a destacar la hipófisis faríngea y la fascia faringobasilar. ¿Dónde se encuentra la fascia faringobasilar? Se encuentra en las paredes posterior y lateral de la faringe. Bien, pared posterior y pared lateral. Y se llega a confundir con el corion de la mucosa del borde de la lengua, ¿no? Algo muy importante de la faringe son los diferentes espacios. Va a presentar tres: un espacio lateral derecho y un espacio lateral izquierdo. De igual manera, un espacio retrofaríngeo. Empezamos con el espacio retrofaríngeo. El espacio retrofaríngeo va a estar delimitado anteriormente por la faringe, posteriormente por la lámina prevertebral de la fascia cervical y hacia los lados por los tabiques sagitales, que vienen a ser una expansión de la fascia perifaríngea, ¿no? Todo espacio, triángulo, cavidad va a presentar un contenido. Entonces, ¿cuál es el contenido del espacio retrofaríngeo? Va a presentar el rafe mandibular, el extremo posterior de la lengua, el asta mayor del hueso yoides y el ligamento tiroideo lateral. Además de eso, va a presentar las patas del murciélago, es decir, la apófisis trioides del efenoides, ¿no? Y el contenido lateral, el espacio látero-faríngeo, presenta tres compartimientos: uno anterior y dos posteriores. Uno anterior, perdón, uno posterior y uno inferior. El contenido anterior viene a ser la glándula parótida, la vena yugular externa y la arteria carótida externa. El contenido posterior por vasos internos, es decir, la vena yugular interna, la arteria carótida interna, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, este viene a ser glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio hipogloso y el nervio accesorio. Bien, es decir, el noveno, el décimo, undécimo y el doceavo par craneal. Vena yugular interna y carótida interna. Ahora, el contenido inferior contiene lo que viene a ser la glándula tiroides, y si tenemos la glándula tiroides, por lo tanto tenemos que tener la glándula paratiroides, ¿no? Y el paquete vasculonervioso del cuello, arteria carótida común o primitiva, el nervio vago o nemogástrico y la vena yugular interna. Bien, siempre se suele preguntar el contenido inferior, ya que va a contener el paquete vasculonervioso del cuello. Más importante, ¿no? De igual manera, tenemos lo que viene a ser el acto de la deglución. ¿Qué es el acto de deglutir? Es cuando nosotros estamos ingiriendo la comida, es decir, cuando pasa el contenido de la boca hacia la faringe, ¿bien? Y de la faringe pasa al esófago, y así sucesivamente. Pero el acto de deglutir presenta dos fases, una fase lingual y una fase faringoesofágica, ¿bien? Pero tenemos tres nervios muy importantes, ¿no? El nervio glosofaríngeo, que gracias a este nervio va a determinar la elevación y contracción de los músculos de la faringe, permitiendo así el descenso del bolo alimenticio. De igual manera, el nervio vago o neumogástrico, ¿no? Que se va a extender sobre los músculos faringeos desde el velo del paladar hacia el esófago, asegurando así el descenso del bolo alimenticio. Y el músculo, perdón, el nervio de la lengua, ¿no? Que viene a ser el nervio hipogloso, el 12º par craneal, que va a dar la inervación motora a la lengua, a excepción del músculo estilo gloso, que está inervado por el nervio glosofaríngeo,
Y el palato gloso está inervado por el nervio vago, para testir, ¿no? Igual llega inervación del hipogloso, pero es mínima, por si acaso. Pero, ¿qué va a hacer el nervio hipogloso? Va a asegurar el movimiento de la lengua, ¿no? Su propulsión superior y posterior. Además de eso, la elevación del hueso yoides a través de un músculo, el músculo genioideo, ¿no? Recordando así que este músculo se origina a nivel de la mandíbula, en su cara posterior del cuerpo, en las apófisis mentonianas o espinas mentonianas inferiores y se inserta en la cara anterior del hueso yoides, ¿no? Pertenece al grupo de los músculos suprayoideos. ¿Cómo yo recordaba los músculos suprayoideos? Por la mnemotecnia, ¿no? Diga, estilo, mi general. Diga de digástrico, estilo de estiloideo, mi de miloideo y general de genioideo.